Vamos a comenzar con este relato del origen de la Trinidad, para que sea usted quien tenga la última palabra. Parte 1. Posición de los primeros líderes de la Iglesia cristiana. Los líderes cristianos a partir del segundo siglo pensaron que al momento que Roma viera que el cristianismo era una amenaza imperial, sus días estaban contados. Por lo tanto, ¿cuál fue la decisión de los líderes cristianos a partir del segundo siglo? Todo lo que oliera a judaísmo tendría que ser rechazado para evitar echarse a Roma encima. No olviden que hubo una confrontación muy grande entre Roma y Jerusalén, y de hecho desde el año 66 hasta el año 73 después de Cristo, con la caída de Masada y la destrucción del segundo templo, se libró una sangrienta batalla entre Roma y Jerusalén. Para colmo, en la segunda revuelta que tuvo lugar 60 años más tarde, entre los años 132 al 135 después de Cristo, toda posibilidad de reconciliación entre romanos y judíos quedó eliminado. Y estos hechos políticos serios y graves completó el escenario para que los líderes cristianos consideraran un genocidio cualquier acercamiento al judaísmo dentro del cristianismo. ¿Cuál fue la decisión de ellos en ese contexto? Tratar por todos los medios de convencer a Roma de que el cristianismo no tenía nada que ver con el judaísmo, que el cristianismo no tenía nada que ver con Jerusalén y los judíos, y eran total y completamente diferentes. Trataron de convencer a Roma de que el cristianismo representaba una oportunidad para que el imperio gozara de una religión más apta para sus sueños de dominio mundial. Un destacado historiador cristiano bautista, el Dr. Marcos Antonio Ramos, nos dice lo siguiente en su libro Historia de las Religiones. Surgieron apologistas o defensores del cristianismo como Justino Mártir y Atenágoras, que trataron de defender intelectualmente la nueva fe usando argumentos filosóficos, aceptados por Grecia y Roma, y el lenguaje de la filosofía. Se preocuparon en demostrar a sus contemporáneos, incluidos los gobernantes, que el cristianismo no era una secta judía o una religión más, sino la Iglesia universal o católica que absorbía otros elementos culturales según se iba desarrollando. Una de las acusaciones que le hacían los sacerdotes paganos del Imperio Romano a los cristianos era la de ignorancia intelectual. Los líderes cristianos echan mano de la filosofía griega para demostrarle a Roma que ellos no eran ningunos ignorantes, y que en realidad todo lo que los grandes filósofos griegos habían enseñado estaban en la Biblia, y era lo que ellos estaban enseñando. Esto llevó a una separación completa, a un divorcio total de la Iglesia cristiana con el judaísmo. Desde entonces la Biblia comienza a interpretarse teniendo en cuenta la opinión de los filósofos, y no las enseñanzas de Jesús y sus discípulos, que erróneamente se confunde con cristianos, fundadores de una religión diferente a la judía existente. Roma empieza a percibir que el odio y el rechazo que ella sentía hacia los judíos estaban también presentes en el cristianismo que se estaba levantando. Este hecho comenzó a mover la balanza a un entendimiento con el cristianismo, y comenzar a verlo no como una amenaza sino como su mejor aliado, es decir, el cristianismo viene a ser como el instrumento de los propósitos imperiales de Roma. Cuando el cristianismo da la espalda a Jerusalén, y avanza hacia Roma, y va poniendo sus tiendas en Roma hasta que finalmente se abraza con el imperio. En el próximo episodio de esta historia, si el Eterno lo permite, hablaremos de helenismo y su impacto en el cristianismo naciente. Saludos a todos. Salom. Elisá ben Medahim.